De acuerdo con lo visto en los anteriores videos, este sería el punto en donde tendríamos que continuar. Dentro de tu área de trabajo ya tienes ubicados los terrenos de ambas plantas. No siempre en planta alta es necesario colocar el terreno, sin embargo yo los coloco por referencia. Un plano se lee de izquierda a derecha, lo que quiere decir que siempre a la izquierda estarán los niveles más bajos y conforme vayamos avanzando a la derecha estarán los niveles más altos, en este caso planta baja y primer nivel. Las medidas que ves aquí son las que habíamos calculado anteriormente para poder mantener centrado todo nuestro trabajo. No son necesarias actualmente que las coloques. De hecho, lo ideal es que estas cotas todavía no las esboces. Lo ideal es que no traces estas cotas. Muy bien. Vamos ahora a continuar con el trabajo. Lo primero es vamos a quitar estas cotas para que no las veas y a partir de ahora vamos a tener en cuenta qué es lo que se tiene que hacer. Ya tenemos nuestro terreno, es tu primer punto de referencia. Es muy importante que aprendas a dibujar a mano porque cuando estés en la obra, la manera en la que hayas trabajado la geometría te ayudará a definir cómo es que tú vas a trazar cada uno de los elementos y de los muros. Independientemente de que hay muchas herramientas digitales para dibujar, ninguna de ellas dibujará tu plano sobre el terreno cuando te encuentres ejecutando tu proyecto. Lo primero será colocar las juntas sísmicas, más bien las distancias de las juntas sísmicas. La junta sísmica es una separación que vamos a tener desde el terreno hacia el interior de acuerdo a las colindancias que tengamos. Esto evitará que cuando haya movimientos telúricos entre una colindancia y otra de los predios estén chocando los muros. Así que, si bien hoy la daremos de 5 centímetros, estas se calcularán o vendrán de acuerdo a norma. Muy bien, en este terreno vamos a tener colindancia en la parte posterior y en ambos laterales, lo que significa que todas generarán una junta sísmica, mientras que al frente lo que vamos a encontrar va a ser tal cual el acceso al terreno, por ello no será necesario dejar una junta, tanto en la planta baja como en la planta alta. ¿Cómo trabajarás esto? Simplemente con tu escalímetro mide en escala 1 a 50 una sola línea, o sea que te dará 0.05 y traza una especie de margen en 3 de los lados de nuestro elemento. Una vez terminado, ahora sí procederemos a hacer el trazo de nuestros ejes. Los ejes son elementos de referencia que van en los muros, al centro de los muros. Podemos encontrar los apaños si es que existiera alguna colindancia o límite, pero por lo general estarán al centro de los muros. Y su razón es porque de esa forma podemos tener referencia siempre, sin importar qué tan grueso sea el muro o el cimiento que se va a estar representando. ¿Por qué trazamos primero los ejes? Ahorita lo voy a explicar, pero primero vamos a ver, este es el plano que vamos a dibujar. Nuestro plano, como te darás cuenta, tiene un terreno de 8 por 15, como ya habíamos mencionado, y tiene varias cotas y ejes, muros que iremos marcando. Entonces, lo primero será comenzar con nuestros ejes. Por lo mismo debemos de identificarlos. En efecto, este plano está teniendo tanto cotas, apaños interiores, a ejes y generales, lo que hace que en su caso no sean 3 líneas auxiliares, sino que sean 4 las que se estén manejando. La cantidad de líneas para cotas que tú coloques será totalmente tu elección para poder dar más claridad a nuestro trabajo. A efectos de este ejercicio solo tendremos cotas a ejes, cotas generales y nuestra guía para boyas. Muy bien. Vamos a ver cuánto nos dice aquí que mide. Nos está expresando que después de la junta sísmica, nuestro primer eje a centro de muro será de 0.075 porque todos los muros miden 0.15 metros. Lo que quiere decir que si el eje va al centro será 0.15 entre 2, dándonos 0.075. Quiere decir que mediremos esos 0.075
de nuestro paño o junta sísmica que colocamos hacia nuestro eje. Como lo redondea, vemos que dice 0.08, pero en realidad será 0.075. Esa va a ser la primera línea que nosotros coloquemos. Muy bien. Vamos a trazar este eje. Como bien mencioné, nosotros deberemos de medir 0.075 y ahora sí marcar una línea a todo lo largo de nuestro terreno y llegando hasta las líneas auxiliares. Observa que los ejes que estamos trabajando son guiones largos, no cortos. Un guión corto expresa tubería. Los guiones de los ejes deberán de ser guiones largos, entre 2,5 y 3,5 centímetros si es que quisieras tomar una referencia. Una vez trazado este eje, comenzaremos a trazar en el sentido vertical los ejes que restan. Te recomiendo hacerlo de forma muy tenue porque muchas de las veces, como lo vemos aquí, los ejes no llegan a todos los extremos, lo que implicaría que en su momento tengas que borrar tal cual parte de los mismos. Muy bien, nos dice que el segundo eje está a 3,82 del primero. Lo que quiere decir que yo mediré de aquí hacia mi derecha 3.82 metros en escala 1 a 50. Y ahí encontraré mi primer eje. Después tengo otro eje a 1,13 metros. Es lo mismo que voy a hacer, distancia de 1.13 metros. Y finalmente tengo un eje a 2,80. Repetiré la acción con la medida de 2,80 y tendrá que coincidir esta medida estando a centro. Es decir, que de aquí a donde está mi línea me mida mis 0.075 metros. Si esto ha coincidido, quiere decir que entonces tu primer trazo de ejes es correcto. Una vez teniendo estos ejes, procederemos a trazar los ejes en el sentido horizontal. Regresamos a nuestro dibujo y vemos que nuestro segundo eje, está a una distancia de 1,50 del primero. El primero, como ya habíamos comentado, estará separado 0.075 de mi junta sísmica. Lo que quiere decir que entonces deberé de trazar. Listo. Una vez trazado, quedamos que nuestro primer eje estaría a una distancia, rectificamos, de 1,65. Una vez que tengamos continuaremos con la medida de este lado que nos marca 2,65, pero también es desde el primer eje. Entonces yo daré 2.65 metros desde mi primer eje y a donde me dé. Después veo que me marca una medida de 2.95 desde mi segundo eje, de 3.10 desde mi segundo eje, que era este primero que tenemos acá. Voy a dar 3.05, 3.1 me parece. Y listo. Después de ese último eje yo tenía otro a 2.75 y a 1.30. Entonces doy el primero de 2.75 y el que le sigue de 1.30. Podría confundirme con los que están de este lado, pero por eso no los estoy trabajando. Veo que el que está de este lado está a 4.53 de mi paño. Para no confundirme, lo voy a ir colocando, 4.53. Bueno, primero lo voy a trazar el eje del paño. Y ahora sí, voy a dar 4.53. No, ahí está, de hacia abajo. Listo.
y me falta este de 1.30. Listo, ahí están todos mis ejes. Entiendo que ahorita nos vamos a confundir un poco. ¿Qué puedes hacer tú para evitar confundirte al momento de que traces? Es justo lo que yo voy a hacer ahora. Te recomiendo que conforme vayas trazando tus ejes, me equivoqué un poco. Los voy a volver a seleccionar. Te recomiendo que conforme vayas trazando tus ejes, les vayas poniendo número de forma muy tenue, para que así sepas cuáles son tus ejes que van de un lado y cuáles son tus ejes que van del otro. En este caso, para que nos sea mucho más fácil identificarlos, yo voy a borrar los ejes que no crucen para acá, ¿no? Entonces voy a borrar estos y este. Ok, de esa manera alcanzo a ver los ejes que van de este lado y los que van de este lado. Entonces tú puedes irlo trazando así muy tenue para que te vayas ayudando y trabajando, y lo mismo con los inferiores y los superiores. Tratando de emular este mismo ejercicio, te voy a pedir que hagas tú el trazo de los ejes de planta alta. ¿Por qué no empezar con muros como muchas veces vemos que se hace? Tú vas a dibujar un plano arquitectónico como arquitecto, un diseño propio, no un dibujo que ya te hayan dado. Muchas de las veces inician con los muros porque el dibujo ya está dado y es un plano terminado que simplemente tienen que empezar a dibujar. Pero cuando tú diseñes va a haber planos que no están definidos, va a haber planos que necesitan trabajarse o ensayarse desde el partido arquitectónico. Si ya llevas metodología, debes de saber de qué estoy hablando. Tienes un croquis a lo mejor que medio te hace una idea de cuál es que de acuerdo a tu estudio de áreas, medio te ayuda a comprender cómo es que vas a trabajarlo. Sin embargo, realmente este trabajo, el de los planos, si yo nada más tengo ejes, aquí tú ya empiezas a ver la espacialidad del elemento, ¿no? Por ejemplo, ya empiezo a ver que aquí va a haber un baño, que todo esto va a ser para la sala, que este elemento va a ser la cocina. Gracias a la idea que me está dando, yo puedo saber si el espacio es correcto o no, y si tengo que moverlo, simplemente borro un eje y lo muevo, ¿no? Sin tanto problema. En cambio, si tú empiezas dibujando los muros, van a ser más elementos que mover y que borrar, lo que obviamente derivará en más trabajo porque te vas a tener que estar regresando. Por eso empezamos con los ejes, que es exactamente lo mismo que haríamos en una obra. Para el próximo video estaremos viendo cómo vamos a trazar algunos de los muros. Te pediré que tú intentes por ti solo trabajar con la planta alta.